Según Santiago, no es suficiente hablar de la fe cristiana, sino que hay que vivirla. Inevitablemente, la fe verdadera producirá buenas acciones. Este es el tema central de Santiago, y sobre este fundamento, Santiago nos da consejos prácticos para el diario vivir cristiano. Bienvenidos al estudio de Santiago, mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el primer capítulo de Santiago. Si de alguna manera te han ayudado estos videos, no olvides darle like, comentar y suscribirte al canal. Por si no sabes, tengo una guía completamente gratis en mi Instagram para que te puedas apoyar en ella y puedas ir haciendo Santiago junto con nosotros. Empecemos con Santiago y un poquito de contexto. El escritor de esta carta no fue Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús, quien fue líder de la iglesia en Jerusalén. Esta es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento, escrita probablemente antes del año 50 después de Cristo. La persecución contra los cristianos se intensificó y los creyentes en Jerusalén se esparcieron por todo el mundo romano. Comunidades de judíos cristianos florecieron en Roma, Alejandría, Chipre, Grecia y Asia Menor. Debido a que estos creyentes no tenían acceso al apoyo de las iglesias establecidas, Santiago se preocupaba por ellos y les escribió para animarlos en su fe durante estos tiempos difíciles. El famoso versículo 2 y 3. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Como podemos leer aquí, Santiago no está diciendo en caso de que tengas pruebas, sino cuando las tengas. Él estaba seguro de que tendríamos problemas, pero también que podríamos sacarles provecho. Cuando dice, considéralo como un tiempo para alegrarte mucho, su exhortación no es que debemos fingir ser felices durante tiempos de dificultad, sino que debemos tener una perspectiva positiva debido a que las pruebas pueden producir en nosotros vida. Santiago nos dice que convirtamos nuestras dificultades en periodos de aprendizaje, pues por medio de ellas podemos aprender constancia. Ahora, la manera en la que reaccionamos cuando estamos bajo presión es lo que muestra realmente la firmeza en nuestro carácter. Cuando todo marcha bien, es fácil ser amables. Pero, ¿qué pasa cuando nos tratan injustamente? Como dice aquí el versículo 4, Dios quiere que seamos maduros y completos. Por lo tanto, en vez de quejarnos de nuestras dificultades, debemos considerarlas como oportunidades para crecer. Dios no prometió librarnos de todo dolor, pero sí que estaría con nosotros en los tiempos difíciles, y por eso debemos darle gracias. Pídele a Dios que te ayude a resolver tus problemas o que te dé las fuerzas para soportarlas y ser paciente. Dios no te dejará solo con tus problemas. Él permanecerá cerca de ti y te ayudará a madurar. El versículo 5 me encanta. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Cuando Santiago habla de sabiduría, no solamente se refiere a adquirir conocimiento, sino también a la capacidad de tomar decisiones sabias en medio de circunstancias difíciles. Cuando necesitamos sabiduría, debemos pedírsela a Dios, como aquí dice, y Él generosamente nos las va a dar. Los cristianos no tenemos por qué vivir como si estuviéramos en la oscuridad sin saber qué hacer. Podemos pedirle a Dios que nos dé Él de su sabiduría para tomar las decisiones correctas. Ahora aquí, la sabiduría que necesitamos tiene 3 características. Número 1 es práctica. La sabiduría que proviene de Dios no se trata solamente de conceptos y teorías, sino que aplica a cada aspecto de la vida. Por medio de esta sabiduría es que superamos las pruebas. Por ejemplo, una persona inteligente puede tener grandes ideas, pero una persona sabia tiene grandes ideas y las pone a trabajar. Número 2 es divina. La sabiduría de Dios es más que el sentido común, pues el sentido común no nos mueve a sentirnos alegres en medio de las dificultades. Esta sabiduría empieza con respetar a Dios y dirige a la persona a vivir bajo la dirección de Dios. Y también resulta en la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y número 3 es a la imagen de Cristo. Pedirle sabiduría a Dios es básicamente pedirle que nos conforme a la imagen de Cristo. La Biblia identifica a Cristo como la sabiduría de Dios, como lo podemos leer en 1 Corintios 1:24. Versículo 6 dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Esto es muy importante porque no basta con creer que Dios existe. También debemos de confiar en su cuidado amoroso. Esto implica depender de Él y esperar con certeza que oirá y responderá a nuestras acciones. Sin embargo, cuando acudimos a Él, debemos hacerlo sin tener una actitud egoísta, porque Dios no nos va a conceder nuestras peticiones caprichosas. A medida que caminamos con Dios,
Él va a armonizar nuestros deseos con sus propósitos. Ahora, una persona con una lealtad dividida no está convencida de que los caminos de Dios son los mejores y considera que las ordenanzas de la palabra de Dios son como cualquier consejo humano, de modo que tiene la opción de desobedecer. Tal persona vacila entre la lealtad a sus sentimientos, a los conceptos del mundo y a los mandatos de Dios. Si tu fe es nueva o débil o estás teniendo dificultades con ella, debes reconocer que puedes confiar en Dios. Para dejar de vacilar en tu lealtad, debes de tomar una decisión de comprometerte plenamente a Dios y serle fiel. Ahora, aquí lo que dice del mar es importante, porque si alguna vez has visto el mar, entonces has visto el continuo movimiento de las olas. Su intensidad está sujeta a la fuerza del viento y a la marea. Una persona con la lealtad dividida es tan inestable como las olas agitadas. Si no quieres ser arrastrado de un lado a otro, confía en Dios para que te muestre lo que es mejor para ti. Pídele sabiduría y confía en que te la va a dar. Entonces tus decisiones serán confiables y seguras. Del versículo 9 al versículo 11, Santiago habla de lo transitorio que son las riquezas. Versículo 9 dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición. El cristianismo les brinda una nueva dignidad a los pobres y a las personas con poca influencia en este mundo. Esta dignidad es más evidente en la iglesia, donde no hay o no debe de haber distinciones de clase. Todos los creyentes somos dignos ante Dios porque Cristo murió por nosotros. Tenemos en común la distinción de ser transformados por la buena noticia y de recibir el honor de proclamarla al resto del mundo. Santiago nos reta a ver más allá de nuestra posición social o nuestra situación económica y a enfocarnos en nuestras ventajas eternas. Lo que tenemos en Cristo es muchísimo mejor que cualquier cosa en esta vida. Conocerlo a Él es lo que eleva nuestra condición y es en Él que encontramos nuestra verdadera dignidad. Lo importante de estos versículos es que los pobres deberían alegrarse de que las riquezas de este mundo no significan nada para Dios, porque si fuera así, no valdrían mucho. Y los ricos deberían alegrarse de que el dinero no significa nada para Dios porque la gente puede perder su dinero fácilmente. Encontramos la verdadera riqueza cuando desarrollamos nuestra vida espiritual, no cuando multiplicamos nuestros bienes materiales. Dios está interesado en lo duradero, que es nuestra alma, y no en lo temporal, que son nuestro dinero y nuestras posesiones. Por lo tanto, debemos esforzarnos por tratar a las personas como Cristo lo haría. Ahora, si la riqueza y el poder y la clase social no significan nada para Dios, ¿por qué les damos tanta importancia y les rendimos honor a quienes los poseen? Aquí hay que considerar que lo que a Dios verdaderamente le interesa y permanece para siempre es lo que nosotros tenemos en el corazón y no nuestros bienes materiales. El versículo 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a quienes lo aman. La corona de la vida que Dios otorga no es gloria y honor aquí en la tierra, sino la recompensa de la vida eterna, que es vivir con Dios para siempre. La manera de ganarla es amar a Dios y permanecer fiel. Versículo 13, muy importante. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Me encanta que estos versículos aclaran que la tentación viene de los malos deseos que hay en nosotros, no de Dios. Y de esos malos deseos nace el pecado. Empieza con un mal pensamiento y se convierte en pecado cuando tomamos esa idea y la convertimos en una acción. Básicamente es como una bola de nieve que crece cuando rueda cuesta abajo. El pecado se vuelve más destructivo cuando permitimos que continúe. La mejor manera de no caer en el pecado es detener la tentación antes de que sea demasiado fuerte para resistirla. Ahora, las personas que viven para Dios se preguntan, ¿por qué seguimos teniendo tentaciones? Es muy importante diferenciar que Dios pone a prueba a las personas, pero no las tienta para que pequen. Sin embargo, Dios permite que el enemigo las tiente a fin de refinar su fe y a ayudarnos a crecer en nuestra dependencia a Cristo. Podemos resistir la tentación de pecar si acudimos a Dios para que nos dé las fuerzas y decidimos obedecer su palabra. Ahora, hablando de esto de manera práctica, es fácil culpar a otros e inventar excusas para justificar nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones. Decimos cosas como, fue culpa de esta persona, no pude evitarlo, todo el mundo lo está haciendo, es natural, nadie es perfecto, me presionaron para que lo hiciera, no sabía que estaba mal o Dios me está tentando. Pero una persona que pone excusas intenta quitarse la culpa y pasársela a algo o a alguien más.
Sin embargo, como cristianos debemos reconocer nuestras faltas, confesarlas y pedirle perdón a Dios. Por último, Santiago habla acerca de ser hacedores de la palabra. El versículo 19 me reta demasiado porque dice: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Cuando hablamos mucho y escuchamos poco, comunicamos a las personas que pensamos que nuestras ideas son más importantes que las de ellas. Santiago sabiamente nos aconseja en hacer lo contrario. En nuestra interacción con otros debemos escuchar atentamente y no dominar las conversaciones. Cuando las personas hablan contigo, ¿percibes o consideras que tus pensamientos y puntos de vista son valiosos o por encima de los demás? Ahora, la ira o el enojo que estos versículos se refieren es aquel que brota en nosotros cuando sentimos que alguien ha ofendido nuestro orgullo. Ahora, no me malentiendan, ciertamente debemos indignarnos cuando las personas sufren a causa de la injusticia y a causa del pecado, pero no debemos enojarnos porque no ganamos una discusión o porque nos sentimos ofendidos o abandonados. El enojo egoísta nunca ayuda a nadie. En el versículo 21, Santiago nos exhorta a que quitemos todo lo malo en nuestra vida y a que aceptemos con humildad el mensaje de salvación que hemos recibido, porque esa es la única manera de adquirir la salvación. Versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Lo importante que son estas palabras, porque es muy importante prestar atención a lo que dice la palabra de Dios, pero es muchísimo más importante obedecerla y ponerla en práctica. ¿Y sabes cómo puedes medir la eficacia del tiempo que dedicas a leer tu Biblia? Por medio del efecto que tiene en tu actitud y en tu conducta. Aquí pregúntate, ¿pones en práctica lo que aprendes leyendo la Biblia? Ahora, parece paradójico que una ley pudiera darnos libertad, pero la ley de Dios nos revela nuestra condición pecaminosa y nos da la oportunidad de pedirle perdón a Dios. Como cristianos, somos salvos por la gracia de Dios y su salvación nos libera del dominio del pecado. Somos libres para obedecer a Dios y vivir de la manera que Él había planeado desde el principio, pero no para vivir a nuestro propio gusto. Versículo 26 dice: si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. No importa cuán espirituales pensemos que somos, siempre podemos controlar nuestra manera de hablar con mayor eficacia. Y por último, el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Un poquito de contexto de este versículo es que en el primer siglo los huérfanos y las viudas tenían pocas maneras de ganarse la vida, a menos que un familiar estuviera dispuesto a cuidar de ellos. Si no, se veían obligados a mendigar o a venderse como esclavos o a pasar hambre. La Iglesia ponía en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios al cuidar de estas personas necesitadas. Cuando damos sin esperar algo a cambio, mostramos lo que verdaderamente significa servir a otros. Para evitar que el mundo nos corrompa, debemos comprometernos a seguir el sistema ético y moral de Cristo y rechazar el mundo que está basado en el poder, el dinero y el placer, porque obviamente la verdadera fe no puede estar ligada con dichos valores. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 1 y te veo mañana en el capítulo 2. No olvides que tenemos un canal en WhatsApp y uno en Instagram para que te unas. Bye.